Congreso de la República se prepara para decisiva sesión plenaria de hoy por la tarde en la que debe elegirse al vicepresidente del país. Último video de Manuel Valdizón para anunciar su retiro de la contienda electoral y para explicar las razones que lo impulsaron es objeto de una nueva polémica que lleva como sello distintivo el plagio. En noticias del mundo, al menos 12 incendios están activos en el estado de California, en Estados Unidos. Y además, continúa la indignación en México ante mortal ataque por error cometido por el ejército de Egipto contra un grupo de turistas. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de noticias para hoy miércoles 16 de septiembre de 2015. De inmediato nosotros entramos de lleno a conocer lo más relevante de las noticias y dentro de una hora se esperaría que los diputados de la República se presentaran al Congreso para tratar de elegir al vicepresidente del país, algo que quedó frustrado el pasado jueves. Nuestra compañera Dulce Rivera se encuentra ya dando cobertura especial a este tema y nos tiene preparado el informe a esta hora. Compañera, buenas tardes. Vamos adelante con tu información. Gracias, William. Muy buenas tardes. Tal como tú lo mencionabas, hoy a las 2 de la tarde han sido convocados los diputados a una sesión ordinaria en la que se tiene previsto como único tema la elección del vicepresidente del país, luego que quedara vacante esta plaza al que Alejandro Maldonado asumiera la presidencia del país. Hay que recordar que la terna está integrada por Juan Fuentes Soria, Gabriel Medrano y Raquel Zelaya, pero hasta el momento pues los diputados no han logrado los consensos para elegir de entre estos tres al próximo vicepresidente del país. Dentro de una hora se tiene contemplada esta sesión ordinaria, pero como ya se ha vuelto una costumbre, es que las sesiones siempre inician con una hora de retraso, por lo que a partir de las 3 de la tarde aproximadamente estaríamos viendo cuál es el movimiento dentro del Congreso de la República y qué diputados están asistiendo a esta sesión ordinaria. Por el momento pues ya tenemos conocimiento que algunas bancadas se encuentran reunidas aún analizando los perfiles de los tres candidatos, aunque se menciona ya como uno de los favoritos a Gabriel Medrano. Hay que recordar que la favorita en un principio era Raquel Zelaya, pero luego de algunas negociaciones y también de algunas discusiones que se dieron entre los mismos diputados, pues ninguno lograba los 80 votos que se requieren para esta elección, por lo que hoy podría darse la elección del vicepresidente, pero aún hay muchas dudas en cuanto a qué diputados están asistiendo, porque hay que recordar también que después de las elecciones generales hubo un desencanto por al menos 78 diputados que no lograron su reelección y quienes son los que han estado ausentándose del Palacio Legislativo y de las actividades, teniendo en cuenta que ya su periodo, aunque termina hasta el 14 de enero, no fueron reelectos, entonces ya han perdido el interés por este tipo de actividades. También hay que mencionar que pues es necesaria la presencia del partido líder, porque ellos son la mayoría dentro del Congreso de la República con 62 diputados, pero así también con la presencia de las otras bancadas, tanto del Partido Patriota como de la UNE y de las bancadas minoritarias, quienes tendrán que elegir dentro de estas tres personas al próximo vicepresidente del país. En el caso del protocolo, pues ya está todo listo para que se dé esta elección, pues ya ellos han preparado dentro del hemiciclo parlamentario justo el lugar donde se diría también juramentada esta persona, y hay que mencionar que también de parte de las AAS ya ingresaron algún tipo de vehículo al parqueo del Congreso de la República por si eligen al vicepresidente, se ha trasladado ya en este carro oficial. Es la información hasta el momento. Regreso al estudio central. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. Gracias, Dulce. Estaremos pendientes entonces de esta transmisión especial de Canal Guatevisión también a través de nuestra página en internet www.guatevision.com. Pendientes entonces de conocer si esta tarde se lleva o no la elección del vicepresidente del país. Recordemos que la semana pasada esto fue infructuoso y el actual presidente Alejandro Maldonado solicitó a los diputados compromiso y que llevaran a cabo lo más pronto posible esta elección, debido a que él no puede cumplir con otras actividades si no se encuentra electo el vicepresidente de la República. Vamos a más noticias. Esta tiene que ver con el Congreso de la República, pero se lleva en torre de tribunales.
Hoy se inició la audiencia de primera declaración de 5 capturados que son acusados de pertenecer a una red de venta de plazas en el Congreso de la República. Nuestro compañero Cristian Martínez nos tiene la información a esta hora. Cristian, adelante. Dio inicio la audiencia de primera declaración para 5 personas que fueron capturadas en allanamientos efectuados en el Congreso de la República el lunes pasado. Estas personas son sindicadas, según el Ministerio Público, de pertenecer a una red de venta de plazas en el organismo legislativo, quien el Ministerio Público sindica de liderar a esta red al diputado independiente Pedro Muadi. Estos cheques son depositados en una cuenta del Banco Industrial a nombre de esta misma persona. Y se puede observar cómo en este movimiento la señora Jimena tiene la disposición de esos recursos que ya podemos deducir que son recursos ilícitos, que provienen de un hecho delictivo. Primero, para la elaboración de un contrato. Y segundo, la indicación de que ella estaba asignada directamente al despacho o en funciones del señor diputado. Aquí estamos viendo una actualización de datos que se refiere a que la señora Jiménez es secretaria privada de la presidencia, diputado Pedro Muadi. En el desarrollo de esta audiencia, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público presentó las pruebas en las que solicitan sean ligados a proceso penal las 5 personas indicadas de los delitos de lavado de dinero, peculado por sustracción y asociación ilícita. La audiencia continúa mientras la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público presenta las pruebas necesarias de que estas 5 personas están involucradas en esta red de venta de plazas en el Congreso de la República y quien se cree lidera el diputado independiente Pedro Muadi. Esta audiencia se desarrolla en el juzgado 10º a cargo del juez José Eduardo Cojulún. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Noé Medina. Gracias, Cristian. Y en otras noticias, la Dirección Electoral elabora el conteo del mobiliario que sufrió daño en la primera vuelta, al mismo tiempo que prevén mover de lugar algunos centros de votación, como nos informa Carolina Leverón. Adelante, compañera. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, en donde no ha parado el proceso logístico para la segunda vuelta electoral, luego de que ayer el Pleno de Magistrados del órgano electoral anunciara la segunda vuelta presidencial y en los municipios en donde se repetirán las elecciones de corporaciones municipales. Y precisamente en ese sentido, la directora electoral indicó que en este momento se están cruzando los datos para determinar si hubo alguna destrucción y daño al equipo del mobiliario electoral que se estaría utilizando para la segunda vuelta y para ver de qué forma se estaría reponiendo. Hasta el momento no se tiene un dato exacto, pero sí que en los 11 municipios donde se repetirán los comicios hubo algún tipo de destrucción. También será necesario cambiar de lugar algunas circunscripciones electorales que se conocen como centros de votación, precisamente por la conflictividad para la segunda vuelta. En algunos lugares sufrió daño el mobiliario electoral, en algunos otros lugares no ha sido posible recuperar el mobiliario electoral. No tengo ahorita el dato exacto o los nombres exactos de las comunidades o municipios donde se dieron estos casos. En eso estamos ahorita estableciendo los lugares exactos y los requerimientos de las juntas municipales a cubrir para la segunda elección presidencial. Así como hubo quema de papeletas, destrucción de cajas electorales, hubo destrucción de mobiliario electoral y algunos daños a algunos establecimientos educativos nacionales. El día de mañana o a más tardar el día viernes nosotros podemos contar con un dato más o menos exacto de los daños o la cantidad de municipios donde se sufrieron algunos daños de esta naturaleza, sobre todo de mobiliario electoral. En los 11 municipios donde se repetirán elecciones se estima que hayan cerca de 189,000 ciudadanos empadronados, de los cuales este será el número de papeletas que se volverá a imprimir de corporaciones municipales, además de las 5,800,000 boletas de presidente y vicepresidente del país que serán embaladas como se realizó en la primera vuelta en este lugar con todos los insumos electorales. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez.
Y a criterio de un analista político, llamó la atención que el número de municipios donde se repetirán las elecciones haya aumentado. Señala que el Tribunal Electoral debe aclarar los criterios para la repetición de las elecciones municipales. Llama la atención que va a haber repetición de elecciones en casi el doble de municipios de los que hubo en el 2011. Creo yo que es necesario que el tribunal pueda explicar con más detalle las razones por las cuales se van a repetir elecciones en esos 7 departamentos y 11 municipios, porque tal parecería como que en general el factor es de disturbios que hubo ahí, pero en definitiva habría que hacer un chequeo con más detalle, que el tribunal creo que está obligado a hacerlo para ver un poquito cuánto del total de mesas que hubo en cada municipio resultaron afectadas las mesas y las respectivas boletas, digamos, en esos lugares. El otro elemento que me parece que es clave es que pueda atender las situaciones de inestabilidad, de conflictividad electoral que se puedan manifestar en esos municipios, tomando en cuenta que hay varios departamentos donde 2 municipios del mismo departamento van a ser sujetos de conflictividad. Me refiero puntualmente a darle seguimiento a Sololá, Suchitepeques, Jutiapa y al municipio de Malacatán. En San Marcos. Y los argumentos que Manuel Valdizón utilizó como pretexto para retirarse de la contienda sin aceptar su derrota son desmentidos por el Tribunal Supremo Electoral, señalando que no existe ni existió fraude electoral. Un día antes de que el Tribunal Supremo Electoral ratificara que Sandra Torres y Jimmy Morales serán quienes avanzaban a la segunda vuelta, Manuel Valdizón prefirió retirarse de la contienda y alejarse del partido. Hoy me retiro del partido, pero dejo en manos de sus dirigentes. Su mensaje, cargado de repetitivas palabras que lo hacían ver como víctima de la contienda, argumentaban fraude electoral y que por tanto lo hacían no respaldar la elección, así como a los contendientes ganadores. Que no apoyaremos a ninguno de los candidatos que sean impuestos por el tribunal y los grupos de poder. Si no avalo el proceso electoral, tampoco puedo avalar a ninguno de los que participen en dicho proceso presidencial manchado por actos irregulares e indicios de corrupción y de ilegalidad. Estas declaraciones fueron desmentidas por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Respetamos la opinión de todo guatemalteco, de todo ciudadano, tienen el derecho de emitir su opinión y obviamente no compartimos los criterios de los ciudadanos que aducen que no existe la realidad jurídica en todo este tema. Él tiene todo su derecho y no podemos emitir opinión sobre una cuestión personal. A pesar del discurso, las palabras de Valdizón constituyen nuevamente una estrategia política. Es una jugada de marketing, es una jugada personal que me parece lógica en un político. Él dice, yo no avalo el evento, pero no complico al partido. Yo digo, no funcionó, no va a presentar ninguna apelación, ningún documento legal, en consecuencia es enormemente discursiva. El Tribunal Supremo Electoral recibió 104 impugnaciones, pero ninguna procedió. Además de eso, Líder no presentó ningún otro recurso o prueba. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Marvin Pérez. Y el video donde Manuel Valdizón, el expresidenciable de Líder, afirmaba el motivo de su renuncia, ahora es motivo de escándalo, pues se le denuncia por plagio. Personal y como partido hemos pasado un drama sin precedentes. El ex candidato presidencial Manuel Valdizón se despedía de la contienda electoral que perdió con Libertad Democrática Renovada con un mensaje grabado de 9 minutos difundido por su corporación de medios y en las redes sociales. Valdizón apelaba a la emotividad y se quejaba de que le habían robado las elecciones.